Llamamiento al arrepentimiento para escapar del juicio venidero. Amén. Lucas capítulo 3 hasta el 18. En el año 10 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Todo valle será rellenado, y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, deje al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba a la expectativa, preguntándose todos en sus corazones si Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Amén, hermano. Oiga bien, Juan fue profetizado por el ángel. La Biblia dice que Zacarías estaba ejerciendo su turno como sacerdote. Eran justos, dice, piadosos, andaban en la voluntad de Dios, pero no tenían hijos. Y mientras este hombre ejercía el sacerdocio, dice que estaba dentro. Y vino el ángel y se le aparece y le dice: Zacarías, tu oración ha sido escuchada y vas a tener un hijo. Mire la importancia de orar, hermano. ¿Por qué oraba él? Por un hijo. Entonces viene el ángel y le dice: tu hijo va a ser grande, va a ser lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre. Y aquí Lucas le está escribiendo a Teófilo, le está escribiendo a un hombre que había creído en la verdad. Y él está juntando todas las cosas y él empieza diciendo: oiga bien, da el tiempo, el lugar en el cual el ministerio de Juan se desarrolla, el ministerio de Jesús se desarrolla. Hermano, y no eran tiempos fáciles. Era un tiempo peligroso, difícil, un tiempo donde ya no se oía la palabra de Dios, un tiempo donde los políticos eran corruptos, eran de Roma, no tenían piedad.
Los sacerdotes eran puestos ¿por quién? Por Roma, hermano. No tenían ningún temor, ningún interés por enseñarle el camino a la gente, por enseñarle ¿qué? El amor de Dios a las personas. Ellos estaban más interesados en el poder político, en el poder social, en tener un estandarte bien con la sociedad. Y por eso, hermano, yo le voy a decir una cosa. Dios nunca se va a quedar callado. Dios va a levantar a quien sea, de donde sea, para traer su palabra, porque es su palabra la que me va a llevar al arrepentimiento, para yo poder ¿qué? Escapar del día que viene. Viene un día, hay infierno, sí hay infierno, pero hay esperanza y se puede escapar. Amén. Ya hoy ya no se predica que hay infierno, pero sí hay un infierno. La Biblia lo dice, Juan lo dice. Hay un infierno, hermano. Hay un día de retribución, hay un día de juicio. Y yo quiero, hermano, que usted ponga atención lo que este hombre viene a predicar. Juan había sido profetizado casi 400 años, varios más años atrás, por el profeta Isaías, que él era quien iba a preparar el camino al Señor. Imagínense, él tenía que traer un mensaje profético. Juan traía un mensaje que el que iba a preparar el camino para el Señor. ¿Por qué? Porque los sacerdotes se habían corrompido, porque ya no habían sacerdotes. Esos sacerdotes de los que habla fueron los que crucificaron a Jesús. Y entonces, en medio de este ambiente, Juan se levanta. Y oiga bien, primer punto, hermano, que yo quiero que le quede y quiero que refleje y que resalte, hermano, es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: vino, hermano. Yo puedo tener un llamado, pero yo tengo que traer la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que te va a llevar al arrepentimiento. Es la palabra de Dios la que va a preparar el camino para el Señor. En la palabra de Dios, oiga bien lo que dice, capítulo 2. Y siendo sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. ¿Por qué no vino los sacerdotes? Porque ellos no tenían interés en que las almas se salvaran. Ellos no tenían interés ni amor por las almas, por los judíos. Lo único que ellos estaban interesados era en el poder político. Y usted lo puede ver, hermano. Los sacerdotes gobernaban más, tenían más poder que los que dice que los gobernadores. ¿Por qué le digo que ellos tenían más poder? Porque Poncio Pilato había decidido que soltar a Jesús, pero los sacerdotes dice que incitaron a la multitud para que no lo soltara. Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí eso? Que los sacerdotes tenían más poder político en ese tiempo. Pero Dios escoge a un hombre simple, a un hombre sin letra, y dice que estaba en el desierto sin una cultura, sin un poder, pero que es lleno del Espíritu Santo. Que dice: y vino la palabra de Dios. Y en este día yo te estoy trayendo la palabra de Dios. Dice: y vino palabra de Dios a Juan, dice, hijo de Zacarías. Lucas menciona el nombre del papá porque quiere dejar en claro que antes ya había sido profetizado que Juan iba a ser el que iba a preparar el camino del Señor. Al desierto viene la palabra de Dios. ¿Y cuál era la palabra que llegó a Juan? Que las multitudes tenían que arrepentirse. Que tenían que arrepentirse, hermano. Es cambiar de mentalidad. Yo voy para acá y yo cambio de vida. Juan venía diciendo: hey, ustedes quieren escapar de la ira venidera. Ustedes tienen que cambiar su estilo de vida, su manera de vivir. No hay manera, hermano. No hay cómo escapar de la ira venidera si yo no cambio mi manera de vivir. Hermano, no hay cómo que usted me diga que usted va a escapar de la ira. Viene un día, Jesús lo dijo, los hay en la Biblia, momentos de dolor. Jesús dijo: ay de ti, cuando dijo de las ciudades, ay de ti. Así dijo que si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que aquí se hubieran hecho, dijo, tiempo que se hubieran arrepentido en ceniza y en silicio. El mensaje de Juan era simple. El mensaje de Juan decía: arrepiéntanse porque viene
un día que Dios tomará cuenta. Arrepiéntanse, cambien su manera de vivir, porque viene el día en que dice, donde el fuego no se apagará. Y Jesús predicó lo mismo, dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay una manera, hermano, hay una manera que podemos escapar, y es de cambiar nuestro estilo de vida. Oiga bien, dice el desierto, y fue por toda la región continua del Jordán predicando que el bautismo del arrepentimiento. Óigame bien, en aquel tiempo dice que él decía, arrepiéntanse. Y el que se arrepentía tenía que venir, confesar sus pecados, y era sumergido en el río Jordán, y eso significaba que él era limpio de pecado. Aleluya. Pero sabe, hermano, qué principio es el que Dios está enseñando en ese lugar. Está enseñando la fe, hermano. El agua no limpia el pecado. Era la acción de fe que ellos tomaban, era la que limpiaba sus pecados. Y eso es lo que yo vengo a decirte a ti, amigo, que es la acción cuando tú recibes a Jesús en tu corazón. Es tu paso de fe que limpia tu pecado. Y eso es lo que los fariseos no creían. Ellos no creían que solo con la sumergión podían ser limpios de pecado. Pero Dios lo que estaba enseñando, hermano, era el acto de fe. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe sin obra, ¿qué? Es muerta, hermano. Dios estaba viendo la acción de fe que ellos estaban creyendo a la palabra que Juan estaba trayendo. Que ellos iban a ser limpios por la sumergión, porque esa es la palabra que Dios les dio. Pero siempre, hermano, Dios ha enseñado, Dios enseña, da una palabra, pero hay que ver el principio que Dios quiere enseñar. Aleluya. ¿Y sabe qué significa la palabra también? El agua también es la palabra de Dios. Hermano, el hermano decía, es por la palabra que somos limpios. Jesús dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que yo he hablado. Hermano, ¿cómo yo puedo dejar y cambiar mi estilo de vida teniendo a Jesús dentro de mí? Hay algo que yo pienso y no puedo creer, que alguien me diga que tiene a Jesús dentro de sí y no le den ganas de comer la misma palabra que dice, y deseará la leche, la desearán la palabra como leche. Yo no puedo creer que Jesús viva dentro de mí y no sienta hambre, hermano. El primer principio de alguien que nace de nuevo es que siente hambre por la palabra. Es porque él quiere cambiar su estilo de vida. Él quiere saber cómo vivir de hoy en adelante. ¿Por qué? Porque hay una nueva naturaleza en mí que me impulsa a vivir bien, que me impulsa a querer vivir diferente. Aleluya, oiga lo que dice. Y él fue por toda la región continua del Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y dice, como está escrito, óigame bien, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Juan iba por todo el desierto diciendo, arrepiéntanse, y el que se arrepienta confiese sus pecados y es sumergido en el río Jordán. Hermano, el bautismo que Juan está predicando aquí no es el mismo de Romano, porque el de Romano simboliza la muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando Romano dice bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está diciendo que yo estoy confesando que muero juntamente con Cristo y me estoy levantando nuevamente para una vida nueva, una vida diferente. Juan está diciendo aquí, dice, el que quería acercarse a Dios, el que quería ponerse a cuentas con Dios, tenía que venir al río Jordán, confesar sus pecados, ser sumergido. Y créeme, hermano, el acto de fe. Y el mismo, hermano, por fe, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y Abraham dice que fue justificado por la fe, hermano. Por la fe, pero la fe va juntamente con las obras. Hermano, cuando yo recibo a Jesús por fe, hermano,
Por fe, óigame bien, por fe yo creo que Jesús murió en la cruz del Calvario. Por fe yo creo que su sangre quita mis pecados. Por fe yo creo que Él es misericordioso. Por fe yo sé que Él es justo. Y entonces, hermano, en la fe, ahora yo creo que Jesús vive dentro de mí, ¿ok? Yo lo creo con todo mi corazón. Pero entonces, ¿qué vida voy a vivir? ¿Cómo será mi estilo de vida en hoy en adelante? Si yo creo con todo mi corazón que Jesús vive dentro de mí, también eso tiene que reflejar mi modo de vivir. Y eso es lo que Juan está diciendo, hermano. El Espíritu Santo, eso es lo que me está diciendo. Juan está diciendo, ¿qué le dijo? El que tiene hambre, denle de comer. Les está diciendo, ¿saben qué? Ustedes que se han arrepentido, ustedes que han confesado, vivan un estilo de vida que los demás puedan ver. ¿Por qué, Juan? Usted se imagina a un soldado romano, usted se imagina a un centurión dándole comida a un esclavo, a un pobre. Que acuérdese que los romanos eran los que gobernaban en ese tiempo. Yo me imagino que cuando el centurión vino a Jesús, el criado tal vez, hermano, tal vez era un judío. Porque en ese tiempo los judíos estaban en esclavitud. ¿Sabe qué? Era la fe, dice, por la fe. Jesús se quedó sorprendido de la fe de aquel hombre. Pero esa fe me muestra el estilo compasivo que él tenía con la gente. ¿Qué estilo de vida estás teniendo? ¿Demuestra el amor de Dios en tu vida? ¿Cómo te mueves allá afuera? La gente puede decir realmente, este hombre camina conforme a la palabra. Este hombre refleja el amor de Dios. Y óigame bien, el siguiente punto, el impacto que tiene la palabra en mi vida. Óigame bien lo que dice. Voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Óigame bien, enderezad su senda, dice, todo valle se rellenará. Óigame bien, es la palabra de Dios la que endereza mi camino. Es la palabra de Dios la que va a rellenar todo hueco en mi corazón. Es la palabra de Dios la que va a enderezar mi manera de vivir. Esta gente decía, ¿qué es lo que le decía Juan? ¿Qué es lo que les dijo Juan? No digan dentro de sí mismos, Abraham tenemos por papá. Es verdad, eran descendientes de Abraham, pero la Biblia dice que no son los que vienen de la carne, sino de la promesa. ¿Y quién es la promesa? Cristo Jesús. Él es la promesa, hermano. Él es la promesa. Hermano, el evangelio no es una religión. Las religiones hay un montón allá afuera. El evangelio es una persona. Es una persona viviendo dentro de mí. Es una persona viviendo su vida dentro de mí. Ese es el verdadero evangelio. Hermano, tenemos llenos de religiones, mormones, testigos de Jehová. Hermano, eso no va a salvar a nadie. En el tiempo que Juan estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los intérpretes de la ley. Y Cristo, hermano, Cristo confrontó a todas esas religiones. ¿Por qué? Porque ninguna religión tenía la compasión ni la misericordia, hermano. Y eso yo quiero que aprenda, hermano. La palabra va a hacer que mi vida sea transformada. La palabra va a hacer que yo tenga compasión. La palabra va a hacer que yo tenga misericordia. Y créame que lo he aprendido. Lo he aprendido, hermano. Yo me puedo considerar uno de esos fariseos antes. Hermano Denis sabe mi testimonio. He aprendido, hermano, a través de la palabra. He aprendido que lo más importante es enseñar el amor de Dios, tener compasión por las personas, saber tratar a mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? No es solo el que está aquí, es mi vecino, es la persona que yo me relaciono. ¿Cómo estoy siendo con ellos? ¿Cómo está siendo mi manera de tratarlos a ellos? ¿Estoy siendo justo? ¿Estoy siendo qué? Amoroso. ¿Estoy siendo compasivo? Muestro el carácter de Cristo en mi manera de vivir. Hermano, la gente dice, ¿sabe qué? Es que Cristo vive dentro de mí. La gente que no conoce a Jesús no va a ver a
Jesús dentro de ti. Hermano, ni yo puedo ver si tú has nacido de nuevo. Yo no sé si tú has nacido de nuevo, pero yo sí sé que he nacido de nuevo, porque la Biblia me dice que el Espíritu me da testimonio de que yo soy hijo de Él. Yo no te puedo juzgar, yo no te vengo a juzgar, pero la gente allá afuera, ¿sabe qué? Ellos sí van a ver tu estilo de vida. Ellos sí van a ver, hermano. Ellos sí van a ver cómo tú te comportas. Ellos sí van a ver cómo tú caminas. Ellos sí van a ver cómo tú hablas. Porque eso es lo que veían de Pedro. Oh, no eres tú un Galileo. Oh, tu manera de hablar te delata. Dice, los caminos torcidos se enderezarán y los caminos ásperos serán allanados. Eso es lo que hace la palabra en mi vida. Si yo estoy yendo torcido, la palabra me endereza. Cuando yo la leo, hermano, ¿sabe cómo yo leo la palabra? Yo ya no la leo buscando un mensaje. Yo no la leo buscando una palabra. Yo la leo con la esperanza y la fe de que esta palabra me va a cambiar, de que esta palabra me va a llevar a lo que dice. ¿Sabe cuál es lo que Jesús quiere en su vida? Llevarlo, el Espíritu Santo quiere llevarlo a usted a la estatura del varón perfecto. Ese es el plan de Dios, hermano. Que usted llegue a ser como Cristo Jesús. Eso es el plan de Él. Los caminos ásperos serán allanados y los caminos torcidos se enderezarán. Hermano, ese es el impacto de la palabra de Dios. Amigo, es la palabra de Dios la que te va a cambiar. Es la palabra de Dios la que te va a cambiar tu manera de pensar. Hermanos, hay tantas doctrinas. En Apocalipsis habla la Biblia. La Biblia no habla de los últimos tiempos, no habla de espíritus, habla de doctrinas. Las doctrinas, hermanos, es la palabra de Dios la que va a cambiar tu manera de creer. Solo Cristo puede salvarte de la ira venidera. Solo Jesús. Oiga bien, y dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por Él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ese era el mensaje de Juan. Imagínense, ese era el mensaje de Juan. ¿Sabe cómo le está diciendo Juan? Hey, ustedes tienen el ADN de las culebras. Eso es lo que Juan predicaba. Juan le estaba diciendo a las multitudes, a la gente que salía, decía: ustedes tienen el ADN de las víboras. ¿Quién les ha enseñado? Dice, a huir de la ira venidera. En los otros libros dice que eran los fariseos, los intérpretes de la ley, lo que él les decía. ¿Por qué, hermano? Porque ellos no creían en Juan. Dice que ellos pensaban de sí mismos estar bien. Ellos pensaban que no necesitaban. Para un judío, para un fariseo, ir y confesar y bautizarse era decir que era igual a un gentil. Por eso ellos no quisieron bautizarse ni creer. Jesús los confrontó y les dijo: ¿el bautismo de Juan de quién era? ¿De los hombres o era de Dios? Porque ellos no creían, ellos no querían humillarse. Ellos decir que se iban a bautizar era como compararse a un gentil, a un pecador. Es decir, yo soy igual de pecador. Pero déjame decirte, hermano, sin Cristo Jesús somos igual que allá afuera. No importa dónde, qué lugar, no importa dónde estés sentado, sentado, donde quieras. No estoy hablando, estoy hablando del cuerpo, de las iglesias en general. No solamente, no importa en qué lugar estés, si estás aquí en el altar, si te sientas allá. Sin Cristo Jesús, déjame decirte que tristemente viene un día de juicio para ti. Pero doy gracias a Dios que hay esperanza. Hay esperanza. Óigame bien. Y dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por Él: oh generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Ese era el mensaje de Juan. Arrepiéntanse, porque viene un día de juicio. Viene un día de que Dios tomará cuenta del hombre. Viene un día en que usted tiene que dar cuenta de su vida. Pero déjeme decirle que lo bello de Dios
su amor incomparable, su riqueza, su paciencia me enseña, hermano. Mire, me enseña lo que es el estilo de vida que Él quiere que yo viva. Oiga bien lo que dice. Lo que le dice después, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no digáis dentro de sí, dice dentro de sí mismo, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar ¿qué? Hijos a Abraham aún de estas piedras. Oiga bien lo que estos hombres pensaban. Estos hombres decían: ok, nosotros no podemos ir al infierno. ¿Por qué? Porque nuestro papá es Abraham, y Dios le había dicho a Abraham que sí, iba a ser su simiente, iba a ser bendecida. Pero la ignorancia, hermano, el corazón duro de no querer cambiar, ellos habían encerrado en sí mismos que por ser descendientes de Abraham, ellos no necesitaban un cambio, ellos no necesitaban cambiar el estilo de vida. Jesús los confrontó, hermano. Mateo 23 les dijo: oh fariseo, puede ponerlo, brother. Mire lo que Jesús les dijo a estos religiosos, a esta gente que conocía la ley, la letra, hermano. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, o sea, buenos actores, decía el hermano, porque diezmáis la menta y el eneldo, el comino, y dejad lo que es lo más grave. Mi versión dice: ay fariseos hipócritas, dice, que diezmáis la menta, el comino, y dejad lo más importante de la ley, el amor, la fe y la misericordia. Estos hombres tenían todo, hermano. Estos hombres diezmaban, estos hombres hacían los ritos, pero se habían olvidado de algo, lo más importante, hermano. Lo más importante, ¿sabe cuál es la característica de que usted nace de nuevo? Que usted empieza a sentir compasión por los demás, amor por los demás. Oiga bien, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y óigame bien, hermano, dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Óigame bien, hermano, Dios está diciendo, el Espíritu Santo está diciendo: el hacha ya está. Cuando el hacha ya está, es decir, el juicio está determinado. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué cree que Dios no ha cortado ese árbol? Porque Dios está esperando, hermano, que dé fruto. Porque Dios le está dando la oportunidad. Yo puedo ver la gracia y la misericordia, hermano, de Dios. La compasión, como Él dice: porque tú eres tardo para la ira y grande en misericordia. El hacha ya está puesta. Juan les estaba diciendo a esta gente: ¿sabe qué? El juicio de Dios ya está terminado. El juicio de Dios, el hacha ya está para cortar. Solo lo único que tiene que hacer el leñador, que levantar el hacha y cortar. Pero Dios está esperando, hermano, como dice Pedro. No sé en qué carta dice: porque muchos tienen la venida de Dios por tardanza, pero Dios, ¿qué es? Compasivo, amoroso, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos, ¿qué? Corran al arrepentimiento. Aleluya. Óigame bien, el hacha ya está puesta, el juicio está determinado, pero hay esperanza en Cristo. Óigame bien lo que él sigue diciendo. Y dice: y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Óigame bien, la gente corría después de oír el mensaje del arrepentimiento. No eran los fariseos, era la gente común, la gente que reconocía, hermano, que sí necesitaba de Dios. ¿Sabe cuál era el problema en la religión, hermano? ¿Y sabe cuál es el mismo problema hoy en día? Que el corazón se ha endurecido. Nos hemos creído tanto la posición donde nos han puesto, que creemos que esa posición nos va a llevar al cielo, y que nos hemos creído que todos nos digan: Dios le bendiga, hermano. Mi deber es advertir y traer la palabra de Dios. Yo no te voy a cambiar, un mensaje no te va a cambiar. Un mensaje no cambió a los fariseos. Hermano, eso es lo que ha pasado, y el Espíritu Santo me lo trajo. Nos hemos creído tanto en la posición que estamos, que nos hemos olvidado de ser compasivos y misericordiosos.
Nos hemos olvidado, hermano. Tristemente. No estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de muchos cristianos alrededor del mundo. Se nos ha olvidado la compasión y la misericordia que Cristo tuvo por nosotros. Amén. Y oiga bien lo que dice. Dice, y respondiendo les dijo, Juan respondiéndole cómo ellos tenían que vivir, les dice: el que tiene 2 túnicas dé el que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. ¿Cuál es el principio que Dios me está enseñando? El amor a mi prójimo. ¿Cuánto estoy amando a mi prójimo? Ese es el principio que me está enseñando. Amar a mi prójimo. Y óigame bien lo que sigue diciendo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿y qué haremos nosotros? ¿Quién eran los publicanos? A los que no querían los fariseos, a los que llamaban pecadores, a los que recogían impuestos, y les dice: ¿y nosotros qué vamos a hacer? Y Juan les dice: hey, sean justos. Ustedes sean justos, no cobren más de lo que no tienen que cobrar. Hermano, ¿cuánto estás haciendo de justo tú? ¿Cuánto estás haciendo de justo tú bajo la gente que tienes? ¿Cuánta justicia estás reflejando? Estás reflejando la justicia y la misericordia que te fue otorgada. Porque si de gracia recibiste, ¿por qué no dar de gracia, hermano? ¿Por qué no dar de gracia lo que el amor de gracia que he recibido? ¿Por qué no darlo de gracia? Dice, y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Los publicanos, hermano, le dijo Juan: ¿y nosotros qué haremos? ¿Qué haremos? Porque ellos, ¿sabe qué? Ellos no querían, ellos entendieron que venía un día de juicio. Ellos entendieron que venía un día de juicio y que Dios iba a traer ese juicio, no el hombre, hermano. Porque ¿qué dijo Juan? Ya el hacha está, no dice: hey, yo voy a poner el hacha, no, el hacha está ya puesta. Pero Dios está esperando que tú cambies tu manera de vivir, que tú transformes tu manera de vivir. Y también le preguntaron que unos soldados, unos romanos, unos que no tenían derecho a la salvación, unos según que eran los que estaban oprimiendo al pueblo de Israel, hermano. Y óigame bien lo que le dicen los soldados romanos. ¿Y nosotros qué haremos? Oiga bien lo que le dice Juan: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis a nadie, y contentados con vuestro salario. En aquel tiempo, si Juan les dijo eso, es porque estos hombres acostumbraban a calumniar a la gente, a hablar mal de la gente, a llevarse preso a la gente porque con mentiras. Y si Juan se lo está diciendo a esta gente, ¿saben qué? Ustedes que confiesan sus pecados, ¿saben qué? De hoy en adelante no anden hablando de su prójimo. ¿Dice así o no dice así? ¿Calumniar eso significa, bro? Juan le está diciendo a los soldados romanos: ¿y nosotros qué haremos? Dejen de hablar de su prójimo. Dejen de hablar falso testimonio. Hermano, yo no vengo a juzgarte. Yo vengo a decirte: hay esperanza. Hay esperanza porque el hacha ya está puesta en los árboles. Pero es de Dios es el juicio, no mío. Mi deber es decirte: es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que va a transformar tu vida. Porque dice: vino palabra de quién, de Juan o de Dios, de Dios a Juan. Y él empieza a decir lo que él empieza a predicar: arrepiéntanse. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ustedes dejen de calumniar, ustedes dejen de robar, y ustedes, los que tienen demasiado, den a los pobres. ¿Qué, hermano? Es un estilo de vida el que Juan está diciendo, un estilo de compasión, de amor, el que usted tiene que vivir. Eso es lo que los soldados hacían. ¿Por qué? Porque si Juan les dice: ¿usted cree que Juan les dijo eso porque ellos no calumniaban? ¿Usted cree que Juan les dijo eso porque ellos no hacían extorsión? No, hermano. Dios no es como nosotros. Dios va a la raíz. Dios llama a la raíz. No, mire, hermano, yo fui agricultor y yo no le iba a poner gramoxón a los gusanos. Yo le ponía tamarón, que era lo que iba a matar la plaga. Y Dios es así, hermano. Dios no va con rodeos. Dios va a lo que es, y lo que es. Y eso es lo que los soldados hacían. Eran calumniadores. Ellos hacían extorsión. ¿Y lo que?
Y los que robaban los impuestos, ellos estaban robando. Dios no les dijo, no hombre, tranquilos, no. Dios les dijo, ¿sabe qué? Si ustedes son ladrones, los ladrones no entran al reino de los cielos. Gálatas dice, hermano, que los chismosos tampoco entran al reino de los cielos. ¿Por qué, hermano? Porque ese es un fruto de la carne, de mi naturaleza. Y los frutos del Espíritu, ¿qué son, hermano? Gálatas 6, 5, 22. Amén. Te adoramos, Jesús. Mire los frutos del Espíritu, ¿cuáles son, hermano? Y Juan está diciendo, viene uno tras mí, que Él los bautizará no en agua, sino en Espíritu Santo y fuego. Óigame bien, mire lo que dice Gálatas. Mas los frutos del Espíritu, ¿qué son? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Dice, sí, óigame bien lo que Pablo le dice a los Gálatas. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Pablo le está diciendo, si vivimos por el Espíritu. ¿Qué, hermano? Si usted vive por el Espíritu, ¿por qué? Porque sin el Espíritu estamos muertos. Dice, andemos, ¿qué? Un estilo de vida en el Espíritu. Y dice, óigame bien, como el pueblo estaba a la expectativa, preguntándose en sus corazones si Juan era ¿quién? El Cristo. Dice, respondiendo Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él, del que Juan estaba hablando, es el que hoy te estoy predicando. A Él es el que tú necesitas. A Él es que tú necesitas para poder huir de esa ira, de esa ira que viene. Porque dice que Él limpiará su era. De Él es el juicio. Él va a limpiar su era. A Él te vengo a predicar. A Él es que necesitas. De Él dice, de Él, del que bautiza con Espíritu Santo y fuego. A Él es el que tú necesitas recibir por fe y decir, ¿sabes qué? Yo soy pecador. Yo necesito a Jesús de Nazaret. Yo creo que Él murió en la cruz por mí y creo que Él limpió mis pecados. Amigo, viene un día. La Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza. Ya muerto ya no hay esperanza. De este Cristo que hoy te estoy presentando como tu Salvador, un día tendrás que ser tu juez. Un día tendrás que estar delante de Él. Un día vas a estar delante de Él. Ninguna religión te va a salvar, pero ese día viene. La Biblia, Jesús le dijo a los hombres, ¿saben qué? La muerte tarde o temprano llega. Tarde o temprano, hermano, usted se monta en un carro, usted ya no sabe si va a regresar. Hoy es el día. La Biblia dice, si yo toco a la puerta y tú me abres, yo entraré y cenaré contigo. Mire qué privilegio el que Dios te dice, si yo toco a la puerta y tú me abres, yo entraré y cenaré contigo. Mire lo que Dios está diciendo. El creador de la tierra, el principio, el alfa y el omega, dice, yo me voy a sentar a cenar contigo. Viene el día que ya no habrá esperanza. Y ese Cristo que yo te presento es por fe. Tú dices, yo quiero a Jesús. Viene el día de juicio. Viene un día que vas a estar delante de Él. Apocalipsis 21, si tú lo quieres leer, dice, y vi, dice Juan, grandes y pequeños delante del trono, y vi los libros que se abrían, dice, y todos estaban, ¿qué? Delante del Cordero. Y dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego junto con el diablo y sus demonios. Dios no creó el infierno para ti, Dios creó el cielo para ti. Tú perteneces al cielo. Por eso Cristo vino a morir. Óigame bien lo que dice 18. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Hermano, yo sé que estos mensajes ni a mí no me gusta casi predicarlos,
Es necesario, hermano, llamar al arrepentimiento. Usted dirá, bueno, lee Apocalipsis. A las 6, 7 iglesias, menos una, Dios les dice: arrepiéntete, arrepiéntete, porque si no vendré pronto y te quitaré, apagaré tu candelero. Hermano, es tiempo de examinarnos. Es tiempo de ver cómo estoy viviendo. Y usted dirá, ¿cómo puedo yo cambiar mi estilo de vida? La palabra. Juan les dijo el estilo de vida que Dios quería. Un estilo de vida de qué? De amor y de misericordia. Un estilo lleno del Espíritu Santo, hermano. Mire, le voy a decir una cosa. Es imposible que usted quiera vivir esta vida sin el Jesús, sin Jesús en su corazón. Va a fracasar. No se puede vivir esta vida sin Jesús.